La semana cierra con nubarrones, esto respecto a la competencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso de los pinchazos Martinelli y también los escándalos de supuesta venta de fallos. Hugo Enrique Famanía nos tiene el siguiente informe. A su juicio, ¿por qué debe declinar la Corte en el caso Martinelli, su competencia? Sí, ya. Magistrado, nada que decir, magistrado. El magistrado Oiden Ortega tomó el camino del silencio ante las insistentes preguntas del colega Rolando Delgado. Saludos. Tengo declaración que hacer. Queremos entrevistarlo para que nos hable sobre... Esto está en proyecto, eso no se puede discutir. ¿Pero por qué la Corte debe declinar la competencia del caso Martinelli? Absolutamente, no hay declaraciones, no puede haber declaraciones. El nombre de Ortega ha acaparado primeras planas en los últimos días. ¿Guardar silencio es la mejor salida? Y creo que tiene mucho que explicarle al país. Él además participó en varios fallos posteriores a la renuncia de Ricardo Martinelli y hay un evidente cambio en su opinión. ¿Qué motivó ese cambio? Tiene que explicárselo al país. Ortega ha dado un giro de timón en un amparo del escándalo Martinelli Pinchazos, recomendando ahora que la Corte se declare incompetente de conocer el caso. Aquí lo que se cuestiona seriamente en el caso del magistrado Ortega es que anteriormente ha expresado una serie de opiniones en estos mismos casos relacionados con el expresidente Martinelli, que ahora parecen tener un giro completo en el sentido de que él está diciendo, bueno, ahora la Corte no es competente. Una opción así sería la crónica de una decisión cortesana anunciada. En agosto de este año, la procuradora Kenia Porcel dio a conocer una grabación donde confirmaba una reunión con el magistrado Hernán de León, que así lo dejaba de manifiesto. Del caso RM se va a caer, lo vamos a anular, lo vamos a tumbar. Yo le digo, ¿cómo es eso posible? Si la Corte Suprema de Justicia ha emitido no menos de 10 decisiones en un mismo sentido. Ustedes por unanimidad han tomado decisiones. Además, ese caso no es del Ministerio Público y no es competencia del Ministerio Público. Ya los magistrados en pleno decidieron. Su respuesta fue, se va a caer, lo vamos a anular y viene para la Procuraduría. Le contesté, si ustedes hacen eso, el país los va a linchar. La sociedad está confiando en la Corte Suprema de Justicia. Le agregué, ¿cómo quedan los criterios del magistrado Mejía y del magistrado Díaz? Allí se pone las manos en la cabeza y me dice, tú sabes, esos, y dice unas palabras sucias, esos me grabaron, me grabaron. Hay quienes sostienen que Ortega no se desdice de dos amparos anteriores en el mismo caso. Los dos casos anteriores que fueron rechazados fueron por cuestiones de forma, por cuestiones triviales, pero no decidieron el fondo. Por eso es que todavía están conociendo de amparos. Pero el amparo, resuelto por el Pleno en la Corte en julio pasado, por ejemplo, dice: no se puede afirmar que se haya impedido el ejercicio del derecho de defensa, ni se haya ocasionado perjuicio al amparista, tal como lo define el Código Penal. Una declaración así, ¿es solo de forma? Cuando hablamos de protección de derechos constitucionales de una persona, cada vez que se presenta un amparo, decidirlo en la forma como lo han decidido de alguna manera tiene que ver con el tema de fondo, porque la renuncia del Parlacén presentada por el expresidente Martinelli ya estaba. Ahora bien, Ortega no está solo en su criterio de que la Corte debe dejar de conocer del caso Pinchazos Martinelli. La propuesta del magistrado Ortega, desde mi punto de vista técnico y jurídico, es poder remediar un criterio, en este caso el criterio del magistrado Mejía, el cual yo no compartí en ese momento y no sigo compartiendo, de que no había prórroga de competencia pese a que el señor Martinelli había renunciado como diputado de Parlacén. Pero también hay voces en la orilla del sendero caminado por la Corte y dictado por el juez de garantías, Jerónimo Mejía. Mi opinión es que debe seguir en manos de la Corte, el proceso ya está avanzado. Uno de los conflictos doctrinales más grandes que hay es esto de la prórroga de la competencia en materia penal. Una vez que un tribunal ha avanzado en un caso, retrotraer esto a cero para mandarlo a otro tribunal, definitivamente que es un desfavor total a la justicia. E incluso se advierte de los peligros que implican seguir el camino de la justicia ordinaria que ahora marca el magistrado Ortega.
con un juez como Leslie Loaiza, o con tantos casos que estamos viendo que no avanzan en las cortes, en los tribunales. Al estado de cosas se suma una nueva publicación del diario La Prensa, donde da a conocer una supuesta venta de fallos denunciado por el empresario César Alvarado Taylor, donde se menciona los nombres de los magistrados Hernán de León y Oiden Ortega Durán, con el añadido de que el supuesto intermediario es Oiden Ortega Hijo. Bueno, yo creo que esto es otro tipo de escándalos adicionales. Para mí esto es precisamente para tratar de empañar la actuación del magistrado Oiden Ortega. Y lo que se ha publicado entonces, ¿qué es? favores en la sala civil por parte no tengo comentario, no tengo comentario. ¿Su hijo era intermediario entre ustedes? No tengo comentario, mi integridad no se pone en duda. Pero el camino del silencio de Durán padre parece ser seguido por Durán hijo también. Telemetro Reporta trató de ubicar a este último en su local comercial, el cual amaneció bajo llave. Los comerciantes vecinos aseguraron a Telemetro Reporta que siempre hay actividad en el local, excepto hoy. No es la primera vez que Ortega es mencionado en un caso de presunta venta de fallos. En 2015, el escándalo testamentario Lucom Hacienda Mónica, incluso allí se dio a conocer de una supuesta investigación adelantada por el FBI. Hugo Enrique Famanía, Telemetro Reporta.